¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro? Muy contento de estar con usted en el programa, profesor. Maestro, vienen épocas donde todo se va a llamar Olimpia, Juegos Olímpicos. París va a volver a ser tomada por un espectáculo de esta naturaleza. Y yo le quiero contar, en 1936, ¿sabe qué fue muy interesante? Roland Barthes tiene un ensayo que se llama Olímpica. Y ahí Roland Barthes saca la idea de que los Juegos Olímpicos en el 1936 fueron el ensayo de una guerra mundial. ¿Por qué, profesor? Porque era Hitler mostrando su estructura, su poderío, su capacidad de organización, pero sobre todo un manejo de campaña absolutamente educativo, mediático y social para que todos los seres humanos que iban a Berlín sintieran que ahí todo era alegría, prosperidad, mucha abundancia y mucho amor al gran líder, al Führer. Pero 1936 es una fecha por la cual yo quería empezar porque ahí hay una gran marca, la aparición de Jesse Owens, este corredor de color, maestro. Que fueron los 100 metros. Hitler se niega a bajar, a ponerle la medalla de oro a un negro. Con Goebbels atrás de él, maestro. Sí, no, fue un gran triunfo. Yo creo que este nacionalismo así expresado es muy sano. Quizá de las únicas o muy pocas formas sanas de la fuerza nacionalista en las emociones humanas. Todo viene del deporte, profesor. Venimos de Grecia. Nuestra cultura viene de Grecia. La cultura occidental, sí, ahí empezó. Empezó. Y los griegos fueron los padres del culto al deporte y de la admiración por los atletas. Ellos tenían una institución, eran los gimnasios. Sí, Para los griegos todo giraba alrededor del deporte. Y en los gimnasios, bueno, no solo se ejercitaban, sino que ahí conversaban, era el espacio de ligue con las chicas, filosofaban. Se educaban, maestro. Se educaban. Había dos grandes gimnasios en Atenas, hubo dos gimnasios memorables. Uno era la academia, así se llamaba, la academia. Sí. Así como aquí estaban los baños Lupita, ya, la academia. Y en la academia se ejercitaba un señor que se llamaba Platón. Bueno, no se llamaba Platón. Platón es el apodo que quería decir fortachón. Fortachón, sí. Y de ahí nace el rudo. Una de las mayores escuelas filosóficas de la historia, la escuela de Platón. Y otro gimnasio, también en Atenas, que se llamaba el Liceo, en cuyos campos deportivos paseaba un maestro llamado Aristóteles con sus alumnos, con el sus método seguidores. Peripatético, Claro. que es caminar y soltar el conocimiento. Perípatos, caminar alrededor de, y caminaban y filosofaban. Todo nace alrededor y en el culto al deporte, al ejercicio físico y a los espacios deportivos. De ahí vienen los Juegos Olímpicos. Me gustaría, ya que mencionó usted héroes, personajes recordados, yo me voy otra vez paso. En Berlín, Jesse Owens. Después hay un personaje checoslovaco, creo, Emil Zatopek. Zatopek, checo, claro que sí. Que hizo un gran escándalo con las carreras de 10,000 metros, de 5,000 metros. Nadie esperaba que Zatopek llegara a eso, desconcertó a muchas personas, se convirtió en uno de esos héroes del deporte, no con la gloria que se merecía Zatopek. Y después de Zatopek apareció para mí otro que me llamaba muchísimo la atención, más
Abebe Bikila, ganador 2 veces de la maratón, que se quitó los zapatos tenis porque él estaba desacostumbrado, decía esto me estorba, y ganó los 2 maratones, creo que fue Tokio y creo que fue Roma, los ganó descalzo, corriendo descalzo, imponiendo el primer lugar, y ahí empieza la gran tradición de estos africanos llevándose todos los premios en las carreras de largo aliento como la maratón, ¿sí? Son esos 3 héroes que empezamos con ellos, ¿no? La carrera más solitaria que puede haber. Son varias horas. Bueno, ahora lo hacen en 2 horas. La maratón son 42 kilómetros, 195 metros. Que también responde a una cosa griega, maestro. Por supuesto, la batalla de Maratón, que fue fundamental. ¿Por qué? Porque ante la invasión persa, Jerjes, si ganaban ahí Maratón, como todo indica, que se iban a enfrentar en la llanura de Maratón y se iba a dar en Atenas el golpe de Estado pro-persa, el fin de la democracia griega. Y resulta que los griegos obtienen una victoria maravillosa, pero enorme. Y para frenar el golpe de Estado en Atenas, pro-persa, Filipides corre desde la llanura del Maratón hasta el Panathinaikos, donde estaba la sede de los poderes, y dice, derrotamos a los persas. Y con eso frenó el golpe de Estado, que cambió la historia del mundo. O sea, frenó. Siempre habrá algún acontecimiento que pueda detener a la política. Siempre. La política podrá ser el instrumento grandioso de dialogación, pero cuando la dialogación se pierde, debe existir algo que se llamaba el accidente. Algo sucede que le pone un evento y un cambio a la historia y al sentido de la política. Y eso creo que fue la batalla de Maratón, sí, lo que hizo, maestro. Y también asuntos providenciales, circunstanciales. Por ahí, por el siglo V antes de Cristo, un tal Hipíades, que era un viajero que le gustaba hacer la recolección de las cosas antiguas en las comunidades, hizo lo que es un récord, lo que es un ranking de quienes habían ganado los Juegos Olímpicos. Y para él, los Juegos Olímpicos comenzaron en el año 776 a.C. Y los formó en grupos como homenaje a 2 dioses, ¿eh? En grupos de 4 años. Por eso los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años. El cuatrienio. Y 776, ese ya fue la fecha con que los griegos, en torno a ella giraba su cronología. Antes de 776, después de 776. Así como para los romanos la fecha clave de su cronología era la fundación de su ciudad, para los antiguos cristianos el nacimiento de Abraham, y para nosotros el nacimiento de Jesús de Nazaret, para ellos fue el inicio de los Juegos Olímpicos. A través de esa lista que usted dice, de ese ranqueo, empieza la pasión por los seres humanos de hacer listas. En Grecia se hacen listas de los mejores escritores, sí, los mejores literatos, y empiezan a aparecer esto que después se van a llamar, o que se manejan en nuestra época, como el canon. O sea, los cánones, quién es el notable, quién es el que se desarrolla esto. Antes de regresar a Grecia, ¿qué me llama la atención de los olímpicos modernos? El mal manejo político, estratégico y policíaco, y sobre todo el desarrollo del problema de Múnich en 1972, donde Alemania se empeñó en mostrarle al mundo que era alegre, que era distinta, que no tenía esta imagen que la gente muchas veces tenía de los alemanes. La bandera olímpica la llevaban jóvenes con el cabello largo. Querían dar una imagen totalmente distinta, y pácatelas, maestro, les llega el problema judío-palestino en la Villa Olímpica y se vuelve un verdadero desastre, maestro. Sí, el uso político, inevitable. En la época de Alejandro, los Juegos Olímpicos eran uno de tantos juegos que se hacían en la Hélade, en Grecia. Había muchos, eran los más importantes, eran en el Olimpo.
el hogar de Zeus. Y cuando Alejandro toma la decisión de que los migrantes podían regresar a sus ciudades, que él ya les garantizaba un viaje seguro y que podían estar en sus ciudades de origen sin correr riesgos, él lo que hace, no manda un enviado a cada ciudad para que les avisen a todos que regresen. No, manda una carta y se lee en la inauguración de unos Juegos Olímpicos. Usó políticamente, pero muy bien, como un canal de comunicación para Eso, una toda Grecia. convocatoria, maestro. Una convocatoria, pueden regresar. Es una carta que leen de Alejandro en los Juegos Olímpicos y regresan ya todos los atletas, dicen, pueden regresar, pueden regresar, pueden regresar. Último acontecimiento moderno que yo quisiera decirle para dejarle otro episodio más de la época clásica. Maestro, a mí me llamó mucho la atención, me toca a los 13 años, 1968, la invasión soviética a Praga, cómo los checoslovacos se ofenden, y aquí llega un grupo de checoslovacos, pero no esperaban los rusos o los soviéticos, pues, que traían un equipo soviético con una joven llamada Natasha Kuchinskaya. No esperaban ellos tener tal contrincante. El gran contrincante de los soviéticos fue el equipo de gimnasia femenil checoslovaco comandado por una mujer que se llamó Vera Chávlaska, que luego se casó en la Catedral de México. Cuando reciben la medalla de oro las checoslovacas, empieza el himno checoslovaco y ellas, por no ver la bandera soviética, voltearon la cabeza hacia la derecha en el primer acto de rebeldía política que se suscitaba en los Juegos Olímpicos modernos. Qué maravilla de anécdota. Yo cuento una rapidísima. Sí, maestro. En el año 492 a.C., un boxeador de Hospitalea, que era Cleómedes, en los Juegos, le gana al contrincante final, pero lo mató. Y los jueces, por la brutalidad... Que se llamaba Ursus, el rival al que mató. Si no me equivoco, Ico Ursus. Ico era. Y le quitan la medalla, le quitan el triunfo. No, esto es brutalidad. Se volvió loco Cleómedes, regresó a Hospitalea y tumbó los pilares de una escuela y mató 60 niños. Esa historia, contada por un historiador, Pausanias, duró 4 siglos. Fue la primera nota roja. La primera nota roja de la historia es esa, la contada por Pausanias, maestro, que mató 60 niños. Lo que nos dice que hace en el año 490 a.C., Grecia ya tenía escuelas. Fíjese, maestro, siempre el deporte siempre tendrá relación con los elementos sociales. Y lo tremendo del deporte, ¿por qué seguirá vivo? Es que el deporte provoca siempre una historia que contar, maestro. Que eso es algo formidable y maravilloso. Maestro, mil gracias. Y solamente quisiera decir, vienen los Olímpicos, viene París, veamos la convivencia como la alternativa posible para cualquier contradicción que tengamos en ideas contra otros. Nuestras contradicciones en las ideas son problemas tan menores que serían resueltos de una manera tan sabia a través de la humildad y de la conversación. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado en Punto de Fuga con el maestro Pablo Iriarte.